Hola, muy buen día. Les saluda el profesor Joshua Barbosa. El día de hoy vamos a realizar el tema de introducción al análisis estadístico. En esta presentación vamos a utilizar especialmente el software R y también vamos a trabajar con el software estadístico SPSS. Solamente unas breves presentaciones. Para poder trabajar el tema de hoy, vamos a tener que basarnos en 4 fases del proceso de análisis estadístico. La primera es la codificación de nuestras variables. Obviamente, el paso previo a esto es la obtención de nuestra base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Y previamente a esta fase, hemos tenido que construir nuestro protocolo. La preparación de los datos, que consiste en poder conocer cómo están las categorizaciones de nuestras variables, la formulación de las hipótesis para saber cómo es que nosotros vamos a contrastar las medidas o las mediciones de nuestras variables, y finalmente la selección de la prueba de análisis para poder conocer cómo están los efectos en función de las variables o de las asociaciones de nuestras variables, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros hacemos en el área médica. Esta presentación va a estar dada principalmente en el software R. Por lo tanto, vamos a descargar el software. Vamos a descargar RProject. Y en RProject, esta página, ¿no? r-project.org. Y vamos a descargar, vamos a irnos a CRAN o CRAN, a la primera opción. Y vamos a descargar R para Mac o para Windows. Si ustedes tienen Windows, lo descargarán para Windows. Hacen clic aquí y descargan R 4.0 para Windows de esta manera. Si ustedes tienen Mac, pueden hacer lo mismo, pero especificando que son, que es para su computadora. El proceso es un poco más sencillo, hacen directamente clic y luego van al R 4.0.2. Bien, entonces, una vez que van descargando R viene a ser el motor del software. Sin embargo, el motor del software funciona con una interfaz. Esta interfaz vendría a ser el programa donde se va a trabajar el software R. Y esa interfaz se conoce como RStudio. En RStudio, vamos a entrar desde el inicio, vamos a entrar desde Google. Y en Google, aquí, van a escribir RStudio. Y le van a ir a la primera opción. Veamos, RStudio. Y luego lo que van a hacer es descargar RStudio, que vendría a ser, como les expliqué, la interfaz de trabajo del programa R. En Download van a descargar la versión gratuita de la interfaz de R, que es RStudio. En este caso me aparece por defecto descargar RStudio para Mac, pero si estás en una computadora Windows, te va a salir para descargar en Windows. Una vez que termina de descargar, instalan el programa y les va a aparecer aproximadamente de esa manera, ¿no? R y RStudio. Lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio, ¿no? R ya no se abre RStudio. En este caso, RStudio es de esta manera, ¿no? Por defecto nos aparece aproximadamente este color. Ustedes pueden configurar el color. Vamos a Tools, Global Options, y en Apariencia, ustedes pueden cambiar el color, ¿no? Pueden cambiar, por ejemplo, yo anteriormente lo tenía en cobalto, porque es un color muy agradable, además que me cansa menos la visión, pero bueno, yo lo estoy ahorita trabajando en Xcode. Aplicar y luego OK. Ahora, esta es la interfaz de R. Como pueden ver,
vamos a encontrar una consola en donde van a aparecer los resultados de las codificaciones que yo voy configurando. Vamos a encontrar eso le podríamos decir como la data ejecutada, ¿no? Nosotros acá vamos a encontrar los datos que vamos a ir ejecutando y que se van a ir guardando, van a ir apareciendo en este caso acá, ¿no? Van a aparecer las bases de datos, ¿no? O los conjuntos de datos o los valores de las variables. Y acá vamos a encontrar una ventana en la parte inferior derecha de su pantalla. Vamos a encontrar una ventana en donde vamos a encontrar diferentes pestañas. Por ejemplo, la pestaña Files, que vendría a ser el lugar en donde ustedes están ejecutando el programa, porque para eso previo vamos a crear un proyecto, y en el proyecto, una vez que abren el proyecto, se va a abrir los files con la ubicación de la carpeta en donde lo han guardado. Los plots, que vendrían aquí a aparecer las figuras o los gráficos que van a generar los paquetes. Ustedes pueden activar los paquetes que ya están preespecificados en el programa, o luego les voy a explicar cómo poder agregar nuevos paquetes. La sección de ayuda, ¿no? Que normalmente la podemos activar tanto en el source como directamente la búsqueda aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo buscar histogramas, y me va a aparecer la función histogramas y toda su descripción entera, ¿no? Y también eso sirve para ver gráficas. Bien, ahora, ¿cómo se trabaja en R? Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a File, New Project, y en New Project lo que vamos a hacer es hacer clic en New Directory, y en Nuevo Proyecto vamos a escribir el nombre de nuestro proyecto. En este caso le vamos a denominar, por ejemplo, Introducción a la estadística en R. Ahora vamos a buscar dónde lo vamos a guardar la carpeta. En este caso, por ejemplo, voy a buscar la carpeta en mi Google Drive, que está instalado ya en mi computadora. Voy a sesiones de estadística en R y voy a guardarlo aquí directamente, ¿no? Se va a generar una carpeta automáticamente, o una subcarpeta, ¿no? Porque yo ya lo he guardado aquí. Voy a darle clic en Open y luego Create Project. Entonces se va a crear el proyecto, y cuando yo voy a mi carpeta, a mi Google Drive, como pueden ver, la carpeta se ha creado. La subcarpeta Introducción a la estadística en R se ha creado. Y se ha creado también el R Project. ¿Bien? Entonces en adelante, cuando yo haga clic directamente aquí, se va a abrir el R Project. Y en Files, van a aparecer los contenidos que yo estoy haciendo dentro de la carpeta que yo he creado para poder abrir mi proyecto de R. Bien, esto lo vamos a cerrar porque ya es la carpeta anterior de trabajo y me voy a quedar solamente con esta nueva. Esto les va a aparecer por defecto, ¿no? Acá va a estar vacío porque obviamente no he configurado ningún dato todavía, y acá va a aparecer solamente el R Project. Lo segundo que tengo que hacer es crear el file script. En este caso, el R script es el tablero de escritura en donde yo voy a ingresar los códigos para poder configurarlos y de esa manera generar el análisis estadístico que quiero. RStudio es un programa, es un software que se basa en la informática y que se utiliza mucho en estadística, pero también tiene otras aplicaciones. En ese caso lo vamos a utilizar para la parte estadística porque es muy completa, sobre todo en medicina. Entonces, ¿cómo funciona R? Por ejemplo, R funciona a través de variables, ¿no? Que en este caso son operadores lógicos u operadores nada más. Estas variables tienen que tener un significado. Recuerden de que toda variable tiene un contenido. Este contenido o significado es un atributo. Por ejemplo, yo le voy a poner la variable A y le voy a asignar el signo de asignamiento, a la redundancia. La asignación es con el signo menos y con el guión. O en algunas ocasiones algunas de las personas le pueden poner igual, pero eso no es correcto. Siempre es poner mejor la asignación con el signo de menos y el guión. Y por ejemplo, a A le voy a poner el número 1. Esto hasta aquí simplemente he codificado. Para que el R, el programa, me pueda conocer el atributo o el valor de la variable, yo tengo que enviarle al R con run.
Es decir, le voy a enviar al R diciéndole que A vale 1 o el contenido de A es 1. También puedo abreviarlo simplemente yendo al final del valor, aquí, al lado de 1, y haciendo control enter con el teclado. Control enter, y ahora, como pueden ver acá en la caja de valores, el valor A tiene un contenido denominado 1, que en ese caso es un número. B tiene otro contenido y le vamos a denominar, por ejemplo, 5. Y también tengo que hacer lo mismo, enviarle a R para yo poder darle a entender a R que el valor, que la variable B, ¿no? En este caso B, tiene un valor que es 5. Y C también, que puede ser, por ejemplo, 8. Y le voy a dar ahora el valor a R, control enter, y le doy el valor a R. De esa manera yo puedo invocar, vamos a poner acá, invocar los valores de las variables. Para invocar los valores de las variables, como yo ya le he enviado al programa R, que significa A, B y C, yo simplemente puedo colocar A, control enter, y ahora me va a aparecer al final en mi consola, me va a aparecer el número 1, porque A tiene un valor, que es 1. B va a tener otro valor, que es 5. Y C va a tener otro valor, que es 8. ¿No? Entonces, yo puedo hacer incluso algunas operaciones en R, ¿no? Operaciones básicas. Por ejemplo, yo puedo decir que la variable D significa A por B por C. Y cuando yo lo envío, en la sección de valores me va a aparecer el valor D, que en este caso D significa A por B por C. Si yo invoco a la variable D, aquí en la consola me va a aparecer el valor. Ya no en la caja de datos o resultados, sino en la consola. La consola me sirve para poder visualizar todos los resultados que yo escribo o que digito en el script. Bien, y así yo puedo utilizar R para poder iniciar mi trabajo de análisis estadístico. Definitivamente vamos a tener que hacer otro repaso de bases en R para que ustedes aprendan algunos otros datos básicos que requieren para el análisis estadístico. Sobre todo para el manejo de R pleno, ¿no? Pero por lo menos necesito que ustedes sepan que cómo colocar una variable y cómo colocar su significado. Por ejemplo, vamos a tener vectores. Por ejemplo, ahora vamos a ver el vector denominado pacientes. Los pacientes van a ser varios pacientes. Por ejemplo, vamos a colocar 3 pacientes y esos pacientes tienen un nombre. Por ejemplo, vamos de esta manera, vamos a ponerle al paciente Pedro, Juan, Luis. Hasta aquí todavía no está completo. Para que sea un vector, el vector tiene una variable y tiene un conjunto. En este caso, el conjunto, para representar el conjunto, le voy a asignar la función C, que C en realidad no es una función, sino es simplemente un valor de asignación. Y de esta manera yo especifico que estoy creando un vector, ¿no? El vector C, denominado Pedro, Juan, Luis. Y le voy a enviar al R. Ahora R me identifica que la variable pacientes tiene 3 valores denominados Pedro, Juan y Luis. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, enfermedad, que vendría a ser la enfermedad de los pacientes. Y estas enfermedades son, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer. Y también lo envío para invocarlo luego. Ahora, yo voy a tener, por ejemplo, datos, y a estos datos yo voy a querer integrar ambos conjuntos. O sea, ambos conjuntos va a estar integrado por el conjunto de pacientes y enfermedad. Para poder crear un nuevo dato que integre a 2 vectores, lo hago a través de un data frame. El data frame que va a estar integrado por 2 conjuntos, que en este caso es el conjunto pacientes. Como pueden ver ahí, yo escribo la palabra PASI y ya identifica, ¿no? Simplemente hago clic, enfermedad, y bien escribo y aparece. Y simplemente envío.
Ahora, si yo le pido al R que me diga quiénes son o qué significa la variable de datos, la variable de datos me va a decir pacientes, enfermedad. Obviamente, esto es una creación básica directamente en el programa. Nosotros normalmente no trabajamos de esa manera. Lo que hacemos siempre es poder crear nuestra propia base de datos. En este caso, vamos a tener una base de datos. Yo voy a compartir esta base de datos y esta base de datos trata sobre la variabilidad de la hemoglobina al primer y tercer trimestre y su influencia en el bajo peso al nacer. Entonces yo tengo una base de datos que yo previamente he creado con mi equipo de trabajo para la realización de una investigación y su posterior publicación científica. Entonces, lo que sigue ahora es saber que además de que yo pueda crear bases de datos directamente en el programa R, yo también puedo crear una base de datos en Excel o también en CSV y luego exportarlo al programa R. ¿Bien? Entonces, para poder yo exportarlo y poder yo manejar algunas librerías, en este caso es para la exportación o la visualización o manipulación de bases de datos de Excel y que los pueda visualizar posteriormente en R, yo voy a realizar la instalación de algunos paquetes, ¿no? En este caso, vamos a instalar paquetes básicos para R. Los paquetes, para poder instalar un paquete, se utiliza la función install.package. En este caso, yo voy a instalar, por ejemplo, la librería, o voy a instalar, por ejemplo, en este caso, el paquete en comillas, for Bien, en este caso, la librería, en este caso, disculpen, el paquete Foraging me permite a mí realizar importaciones de base de datos como Stata, SPSS, incluso Excel y otros programas, ¿no? Como SAS, por ejemplo. Para poder instalarlo, nuevamente escribo install.package, entre comillas, foraging, y luego control enter. Y automáticamente empieza a instalarse el paquete, ¿no? Automáticamente empieza a instalarse el paquete. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con otra librería. Vamos a ponerle, disculpen, con otro paquete, vamos a denominar install.package y vamos a instalar el EPI Display. Luego le voy a dar a instalar. Lo mismo con install.package y vamos a instalar EPI Tools. También vamos a instalar la última, que sería, que yo creo que una de las más importantes, Table One. Y una más, vamos a instalar una más que se va a llamar ggplot. En este caso es ggplot 2. Bien. Y bueno, una vez que yo he terminado de instalar, lo que yo necesito ahora es abrir las librerías. Ah, me faltaba el Excel, ¿no? Me faltaba el Excel. Acá está mal. Es install.package. Por eso me sale como... Es install.package. Entonces con table 1 e install.package para ggplot2. Y ahora voy a instalar también el paquete readlxl. readxl. Cierro comillas. Siempre entre comillas y luego lo mando, ¿no? Bien, ahora el siguiente paso es importar esta base de datos que la tengo en CSV y pasarlo a mi R. Entonces lo primero que yo voy a hacer es guardarlo. ¿No? Lo voy a guardar. Aún todavía no aparece en mi carpeta. Para que aparezca le voy a dar clic aquí para que nuevamente se actualice la carpetita. Y ahora yo puedo instalar a través de dos pasos. Puedo ingresar un código o puedo hacerlo directamente desde los files. En este caso yo voy a ir por la ruta más fácil, porque como ya instalé el paquete, ahora lo que necesito hacer es abrirlo. Para abrir el paquete o abrir la librería, yo voy a escribir library y voy a colocar el paquete que yo había instalado, que en este caso es readxl. Y ahora he abierto la librería y puedo hacer la importación y exportación de CSV, Excel y otros. En este caso, CSV, para exportar, voy a import dataset. Primero aparece vacío.
hacen clic, teclean escape y nuevamente importan la base de datos y ahora sí aparece, ¿no? Ahora sí aparece. Entonces, esto puede suceder más en Mac. En Windows creo que sí aparece directamente, en la primera aparece. Pero en Mac sí tiene que hacerlo dos veces. Pero no es, no es cosa del otro mundo, ¿bien? Ahora sí lo importan su base de datos. Entonces, hasta aquí ya han importado su base de datos, ¿no? En ese caso, verifican que los datos estén correctos. Paso previo a eso, ustedes han tenido que, con su par de revisor del equipo, poder verificar que toda la base de datos esté correcta y bien elaborada, y también darse cuenta que los datos que ustedes acaban de importar estén bien construidos, porque puede haber errores en la construcción de esta base de datos, y al analizar, pues vamos a tener problemas o dificultades para el análisis, porque pueden salir errores. Bien, podemos guardar en nuestro script. Vamos a guardar nuestro script y lo vamos a denominar, por ejemplo, sesión 1. Bien, ahora, hasta aquí ya hemos importado nuestra base de datos. Pero nuestra base de datos solamente se ha importado, pero no significa que se encuentra dentro del R para el análisis. Para eso le vamos a cambiar el nombre de nuestra base de datos importada. En este caso yo le voy a llamar variabilidad. Le voy a cambiar de variabilidad a la base de datos que yo acabo de importar y simplemente copio el nombre de la base que yo acabo de importar. Porque este es el mismo nombre de la base que yo tengo en mi carpeta de proyecto. Tiene que ser la misma. Solamente copio y pego. Y ahora mando, ¿no? Control Enter. Y ahora, si se dan cuenta, variabilidad se denomina el nombre, el nombre a la anterior base que se llamaba base variabilidad. Base variabilidad es este, cierro, y ahora variabilidad es el mismo, pero con otro nombre. Y ya se encuentra grabado en mi programa. Ahora, voy a cerrar esto. Vamos a ver, voy a cerrar esto también. Bien, ahora lo que sigue es codificar nuestras variables, ¿no? Recuerden de que las variables pueden ser según la naturaleza, de manera cualitativa o cuantitativa. Normalmente les llamamos de esa manera, ¿no? Normalmente las variables cualitativas también son denominadas nominales o categóricas. La mayoría de estas también son ordinales. Son nominales o categóricas porque, como su nombre lo dice, solamente son palabras. Estas palabras tienen un significado. Por ejemplo, el género es una variable categórica porque tiene dos categorías, el género masculino y el género femenino. Procedencia también tiene una categoría, ¿no? En este caso la procedencia puede ser en función de la medición, puede ser, por ejemplo, rural o urbano. O puede ser procedencia, por ejemplo, por distritos, o puede ser procedencia por departamentos, o puede ser procedencia por estados, etc. La clasificación del índice de masa corporal también es una categoría. La he señalado con rojo. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal puede ser medido de manera numérica o puede ser medido de manera categórica. En este caso yo lo puedo categorizar, ¿no? En eutrófico, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, obesidad no, como sea, ¿no? Las variables ordinales, la diferencia con las variables categóricas simplemente es de que tienen un orden, una secuencia. Y eso significa de que si tú estás en una secuencia superior, has tenido que pasar por la anterior. En este caso, en función de la severidad de la enfermedad, la severidad puede ser leve, moderado y grave, ¿no? Leve, moderado, grave o leve, moderado y severo. Y esto indica de que una persona que se encuentra en el nivel moderado ha tenido que pasar por el grado leve y pasará posteriormente al grado severo. De esa manera yo puedo entender de que es una variable ordinal. Lo mismo sucedería con el grado de instrucción o con la escala de coma de Glasgow, por ejemplo. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Son discretas cuando, por ejemplo, hablamos de un número entero. El número de camas, no pueden haber una cama y media. El número de pacientes, igual, no puede haber 5 pacientes y medio. En las variables continuas son variables que pueden aceptar decimales, como por ejemplo la edad. Yo puedo decir que, que el niño tiene 5 años, 3 meses, ¿no? Entonces, tiene un decimal. La glucosa también. Yo puedo tener una glucosa de 110.3, 110.5, 120.2. Entonces, y otras variables que pueden aceptar decimales.
Las variables según su relación son factor y desenlace o factor y outcome, ¿no? Normalmente, a las variables de factor las conocían o las conocen como variables independientes y a las variables de desenlace como variables dependientes. En este caso, para medicina, conviene decirle siempre factor y desenlace, o factor y resultado, o factor y outcome. ¿Por qué factor? Porque nunca va a ser un solo factor, siempre van a ser diferentes factores. Entonces, no significa de que tenemos una sola variable independiente, ni tampoco posiblemente tengamos un solo desenlace. El paso previo para todo análisis estadístico es, primero, establecer la pregunta de investigación. No puedes elaborar un análisis estadístico si no conoces qué variables vas a medir. Y para eso necesitas establecer la pregunta de investigación. Estableciendo la pregunta de investigación vas a poder discriminar las variables, cuáles son los factores y cuál es tu desenlace que tú quieres conseguir. O sea, qué es lo que quieres medir. La medición de un desenlace está en función de la asociación de los diferentes factores que están o que se busca poder conocer esa relación. Y finalmente, establecer los criterios de medida o la operacionalización de las variables. Muchas veces los investigadores se equivocan al saltarse este paso, la operacionalización, sobre todo cuando se trabaja en equipo, que es lo que regularmente sucede o debería suceder, trabajar siempre en equipo. Cuando un grupo de investigadores no operacionaliza las variables, puede caer en diferentes sesgos, o sea, diferentes errores sistemáticos que puedan alterar la medición de sus variables y que por ende los resultados puedan también ser alterados. Es importante entonces operacionalizar las variables dentro del protocolo de trabajo antes de empezar la ejecución y la obtención la obtención, la materialización y el análisis de los datos. Para preparar los datos, nosotros vamos a conocer cuál es nuestro tipo de variables, cuáles van a ser las escalas de medida. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a conocer cuáles son nuestras variables y cuáles son las mediciones que vamos a emplear para cada una de ellas. Cada una tiene una naturaleza que el mismo equipo de investigación establece. Esta naturaleza no es impuesta. Esta naturaleza puede cambiar. Como ya les había mencionado, en el índice de masa corporal, podemos nosotros conocer el índice de masa corporal a través de un número, puesto que la fórmula es peso sobre talla al cuadrado, pero también podemos conocerlo a través de una categoría, ¿no? En este caso la categoría puede ser, según el grado, eutrófico, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, operacionalizar las variables, en este caso, como ya habíamos visto en nuestra base de datos, es un paso importante. Y de esa manera yo puedo establecer los indicadores. Y los indicadores, como su palabra lo dice, indica cómo va a ser la medida. Por ejemplo, la edad lo voy a medir en años. Y por ende va a ser un número. Abortos va a evaluar mediante el número de abortos y también sería un número. Por lo tanto, las variables continuas en su mayoría son variables que se miden a través de números. ¿Por qué tienen un valor específico? Este valor se puede medir a través de instrumentos de medida, ¿no? O simplemente a través de la cuantificación de la frecuencia. En este caso, por ejemplo, a ver, tenemos una variable como el bajo peso al nacer, que es una variable categórica de escala de medida nominal. Y en este caso, a la variable categórica, yo la he codificado. Cuando es eutrófico, le he asignado un valor 1 y cuando es bajo peso al nacer, le he asignado el número 2. En SPSS funciona al contrario, funciona que el valor mínimo, en ese caso 0, podría ser asignado al peor valor o al peor pronóstico, que en este caso sería bajo peso al nacer. En R funciona al contrario, en R funciona el número 2. Es por eso que siempre, de manera consensuada, hay que manejar siempre que el 2 sea el peor pronóstico, si es que se está hablando de una variable del tipo dicotómica, ¿no? Las variables categóricas pueden ser nominales dicotómicas o polinómicas. Las dicotómicas cuando tienen solamente dos valores, como lo están viendo. Y las politómicas o polinominales o polinomiales son variables que tienen más de tres categorías, ¿no? Tres categorías o más, ¿no? Muy bien. Aquí en este caso, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Pueden ver un estudio que trata sobre la asociación de la filtración de partículas, ¿no? De partículas en un cuarto, en los cuartos, en las habitaciones, y los cambios en la fisiopatología de la vía aérea de los niños con asma. Aquí, como pueden ver, los autores han especificado diferentes variables y sus mediciones para cada una de estas variables.
Cada variable tiene una naturaleza, puesto que ustedes pueden ver cómo se está midiendo. En este caso, por ejemplo, la edad se mide en mediana, en rangos, y se mide en años, ¿no? En este caso, la mediana y los rangos son eh, las medidas de resumen, y los años serán las unidades de medida. Para la creación de base de datos en RStudio, nosotros necesitamos, como ya hemos visto, abrir el programa, crear el proyecto e importar la base de datos, que es el paso que ya hemos elaborado hasta este momento. Lo que sigue ahora es empezar a codificar nuestros datos. Pero para eso nosotros debemos conocer nuestros datos que tenemos, ¿no? Aquí, como pueden ver, ustedes ya debieron hacer esta parte, ¿no? Hasta esta parte, ustedes pueden parar el video, si es que están trabajando en ese momento con su computadora, paran el video y tienen que tener su base de datos importada. Vamos a instalar estos paquetes. Pueden parar también el video y poder hacer la instalación de los diferentes paquetes. Aquí en este caso yo estoy directamente, he abierto las librerías, pero deberían instalarlo. ¿Cómo lo instalan? Recuerden, install.package. Install.package y lo abren con library. Ahora, antes de iniciar una transformación de nuestras variables, porque yo tengo que empezar a codificar nuestras variables, yo debo de conocerlas, ¿no? En este caso, yo necesito saber cómo se está presentando mis variables. Entonces, antes de empezar a codificar nuestra base de datos, yo debo de conocer cómo se está dando, ¿no? Cómo se están codificando en el programa R. Entonces, vamos a explorar la naturaleza de nuestras variables. Para conocer la naturaleza de nuestras variables, yo voy a utilizar la función str y le voy a dar variabilidad, que sería nuestra base de datos. En este caso, con la función str, como pueden ver en la consola, me aparecen las naturalezas de cada una de las variables consideradas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable edad es una variable numérica, la variable abortos también es una variable numérica, el peso materno, la edad. Pero miren, el bajo peso al nacer me lo ha considerado como una variable numérica, lo cual no es correcto, porque vemos que la variable bajo peso al nacer, en nuestra diapositiva anterior, bajo peso al nacer es una variable categórica. Eso significa que debo de transformar una variable que en el R lo ha interpretado como una variable numérica y transformarlo a una variable categórica, a una variable cualitativa. Entonces, en R funciona de que yo puedo cambiar o puedo tener tres diferentes tipos de variables. La variable factor, que es la variable categórica, la variable numérica o num, que equivale a la variable continua, y el carácter, que es CHR, que significa carácter y que no tiene ninguna naturaleza establecida. En este caso, la función str me va a permitir conocer cómo se encuentra la naturaleza de las variables que R ha importado. Y lo que lo que sigue ahora es transformar mis variables. Vamos entonces a hacer, ahora vamos a transformar las variables. ¿Pero qué variables voy a transformar? Las variables numéricas ya no necesitan transformación, excepto que yo quiera transformar las variables numéricas a factores, es decir, categorizarlos. Pero en este caso yo no necesito categorizarlo. Yo lo que necesito es transformar las variables de carácter a factor, porque son las que me faltan. Entonces, el siguiente paso es convertir las variables carácter a factor. Y para ello vamos a utilizar la función factor. ¿Cómo se hace o cómo se inicia la transformación? Para eso, yo voy a escribir, en este caso, por ejemplo, para ello yo necesito saber cuáles son las variables que están en naturaleza carácter y que necesitan ser transformadas a factor. Entonces, las variables son bajo peso al nacer, variabilidad, grado de instrucción, control prenatal y anemia. Como pueden verlo acá, en la consola salió ese resultado, ¿no? Bajo peso al nacer, variabilidad también es numérica. Yo necesito ser transformado de numérico a una variable categórica o en este caso factor. El grado de instrucción tenía carácter,
porque obviamente cuando yo lo incluí en la base de datos de variabilidad no me lo ha incluido como un código, sino directamente como una palabra. Entonces, R no lo interpreta como un código, lo interpreta como una palabra como tal, y una palabra que no tiene valor, secundaria, superior, universitaria, etc. Lo mismo con anemia, ¿no? En este caso, mi base de datos peculiar no tiene otro valor para anemia, que sea no, o sea, no tiene anemia. Ninguno de los pacientes ha tenido anemia, y por ende solamente presenta un solo valor, pero también es carácter. Entonces se necesitan todas esas variables, BPN, variabilidad, grado de instrucción, control prenatal y anemia, necesitan ser transformadas a una variable de factor. ¿Cómo lo hago? Fácil. Voy a transformar las variables, y para transformar necesito colocar el nombre de mi variable, que es variabilidad, usar el signo de dólar y especificar la variable que quiero cambiar, que en este caso, lo primero que yo voy a cambiar, por ejemplo, van a ser, veamos, bajo peso al nacer, ¿no? Vamos a ver aquí, bajo peso al nacer. Bien, ahora abro mi paréntesis y le voy a asignar, en este caso, vamos a ver aquí, vamos, asignamiento, vamos a asignar, y voy a poner acá factor, y voy a nuevamente, eso de acá lo puedo copiar, lo voy a pegar acá, muy bien, voy a poner coma. Ahora, ¿cuál es el contenido de aquí? Como pueden ver, ¿cuál es el contenido en este caso, de la función factor? La función factor contiene tres cosas principales. El nombre de la variable con la variable, el nombre de la variable con, o en ese caso el nombre claro, de la variable, junto con, o de la base de datos, disculpen, el nombre de la base de datos junto con la variable que yo quiero cambiar, el nombre de los niveles o los levels que yo voy a utilizar, y las etiquetas o los labels. Entonces, necesito tres elementos para yo poder especificar. Bien, entonces, por ejemplo, para BPN, yo voy a utilizar los levels, van a estar dados por el conjunto 2,1, lo estoy haciendo del mayor a menor, o en este caso del peor pronóstico hacia el mejor pronóstico, y los levels. En este caso, las etiquetas van a ser dos tipos de etiquetas, ¿no? El bajo peso al nacer, que va a ser el peor pronóstico, bajo peso al nacer, coma, y el mejor pronóstico, que es el 1, que es el niño eutrófico. ¿Bien? Entonces, una vez que yo he terminado aquí, a esto le voy a asignar, a ver, algo está, ya. Algo me está, ya está, falta vamos a ver aquí. Aquí falta esto, ya está. Ahora, miren, factor es la función. Variabilidad, dólar. BPN es la base de datos y la variable. Los levels son los niveles que yo voy a utilizar, que en este caso es 2 para asignar el código al bajo peso al nacer y 1 para asignar el código a eutrófico. Y las etiquetas son, nuevamente, bajo peso al nacer con 2 y eutrófico para el 1. En el mismo orden que yo estoy colocando los códigos, tengo que colocar las etiquetas. Este paréntesis pertenece a esta C, aquí ya está cerrado, y todo este último paréntesis pertenece a toda esta función. Entonces lo que hago ahora es darle clic en Control Enter para que R lo interprete. Bien, y ahora si yo abro variabilidad, en este caso R ya me interpreta, ya lo cambia, ¿no? Eutrófico, bajo peso al nacer, como pueden ver. Ahora continúo con las siguientes variables, ¿no? En este caso, este primer video va a terminar hasta aquí. Van a poder ver un segundo video que va a continuar con la transformación de las variables, y de esta manera vamos a cumplir con
con las competencias para el desarrollo de un análisis estadístico descriptivo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que puedan hacer algún comentario de tal manera de que si tienen alguna duda o consulta lo podamos resolver a través de nuestro canal. Muchas gracias.